pues se ha incorporado a la mesa de la redacción abierta Daniel Rodríguez Asensio, que es economista, consultor estratégico y además participas en el Club de los Viernes. Correcto. Muy bienvenido. Muchísimas gracias por invitarme. Daniel viene a arrojar algo de luz, a hacer una comparativa sobre el tema fiscal, esta crisis que se está viviendo en el seno del sector del taxi, esa comparación con los coches VTCs. Vale, pues si te parece, empezamos con esa comparativa de cuánto le cuesta a un conductor de un VTC y cuánto le cuesta a un taxista pagar al cabo de un ejercicio fiscal durante un año los impuestos. Eso es. Os he enviado por ahí una tabla, no sé si la tenéis. Para vamos empezar, a ver si lo podemos ver. El taxista tributa por módulos, ¿de acuerdo? Es decir, ante un taxista que hace 60.000 kilómetros y un VTC que hace 60.000 kilómetros, como vemos, la tributación es radicalmente distinta. La tributación por módulos, ¿qué significa? Pues que tú, ante los 60.000 kilómetros, estimas un rendimiento anual, eso que entra dentro de lo que llaman los módulos. En el caso de 60.000 kilómetros, pues la agencia tributaria estima que un taxista estará ganando en torno a 10.360 euros, ¿vale? Y sin embargo, el rendimiento neto anual real, que no es estimado, real de un VTC, son 33.000 euros, ¿de acuerdo? Entonces ahí ya tenemos un primer diferencial, que es sobre lo que se va a tributar. Segundo diferencial, el VTC paga un 20% en IRPF. En el caso que hemos cogido, como el rendimiento neto anual es de 33.000 euros, pues en vez de un 20 es un 18, ¿vale? Un 18% que se aplica directamente a cada trayecto, es decir, no sobre el rendimiento, sino al ingreso asociado a cada trayecto, y luego un 10% de IVA. El 10% de IVA es común al taxi y al VTC, ¿de acuerdo? Entonces ahí vemos, el VTC paga en IVA 5.500 euros, se puede deducir unos 2.600 euros, y eso significa en IVA unos 2.800 euros, más los 6.000 euros de IRPF. La conclusión son unos 8.800, 9.000 euros. Y eso ¿vale? La abona la compañía del VTC. Esto se divide en dos. La compañía tributa más o menos un 20%, que eso es cierto, que se va al extranjero. Vale. Ni Uber ni Cabify están tributando en España, pero el 80% sí que tributan lo que es el conductor, porque el conductor tiene un régimen autónomo. La compañía tributa en el extranjero, pero el conductor de ese vehículo tributa en nuestro país. Porque es un autónomo. El conductor tiene un régimen fiscal muy parecido al taxi. Sí. Lo que pasa es que en vez de depender en este caso del ayuntamiento, de las licencias del ayuntamiento, depende de una compañía, de una empresa que se llama Uber y Cabify. Entonces ellos se llama un modelo de reparto de beneficio, revenue sharing, ¿vale? El 80 para el conductor y el 20 para la VTC en cuestión. Y entonces la VTC tributa fuera y el conductor tributa aquí, ¿vale? Entonces de esos 9.000 más o menos estaríamos hablando unos 7.000, 7.200 euros tributados en España y 1.800, 2.000 tributados fuera. Sin embargo, la comparativa, perdón, Daniel, o sea, que me estás diciendo que un conductor de un VTC tendría que pagar 9.000 euros. Bueno, un conductor en sí 7.200. No, quitándole el 20% que va a pagar la compañía en el extranjero, no en nuestro país. Eso es. ¿Y un taxista pagaría 900? 1.000 euros. 1.000 euros, redondeando. Estos números no los he hecho yo, estos números los ha hecho Gesta, que es la asociación ¿cómo se llama? De la agencia tributaria, de los inspectores de la agencia tributaria, ¿de acuerdo? O sea, estos números son reales, no los ha hecho ninguna consultora. Entonces, un taxista paga unos 1.000 euros en impuestos sin aplicar deducciones, que luego hay más, en el último trimestre al IVA puedes aplicar deducciones y el pago trimestral puede llegar a ser hasta 0 euros, y entonces, claro, la diferencia es abismal. ¿Por qué? Precisamente por todo este régimen asociado a la cuota que tienen, o sea, donde tienen tanto problema, hombre. Me he quedado en blanco. No pasa nada. Mi pregunta, Daniel, es que lo que tiene que quedar claro es por qué un taxista, según estos datos de Gesta, paga casi 10 veces menos de impuestos que un VTC. Principalmente porque el taxista está en un régimen fiscal especial, que es el régimen de módulos. Todo parte de ahí, ¿de acuerdo? Entonces, el régimen de módulos 1 te permite estimar qué beneficio neto
consigues de tu actividad, que en el caso del taxista ya vemos que esa estimación es mucho menor que el beneficio real. 2, ese régimen por módulos tributa con un IVA del 10% y el IRPF es prácticamente insignificante. ¿De acuerdo? Entonces, esas dos son las grandes diferencias entre el taxista y el Uber en este caso. Y eso es lo que te explica que casi el conductor de Uber tenga que pagar 10 veces más que un taxista. Repito, estos son números de gesta, no los ha hecho ninguna consultoría ni nadie. Estos son los inspectores de Hacienda los que dicen, oye, que sepan que los VTCs tienen una desventaja competitiva con respecto al taxi, solo por el hecho de que el taxi ha comprado una licencia y es un servicio privado, ¿no? Gestionado de forma privada, pero es considerado prácticamente un servicio público. Entonces, Daniel, permite que te pregunte, ¿las principales reivindicaciones de los taxistas, entonces? A ver, el taxi lo que se queja no viene por un tema fiscal, se es queja más de la licencia. por el precio tan abultado que tienen que pagar para adquirir una licencia. Eso es el precio de la licencia. Yo creo que el mayor problema del conflicto que tenemos a día de hoy es verlo eso, como un conflicto, porque en realidad no debería ser una guerra, sino debería ser un modelo de competencia. En este país existe un organismo que se llama la CNMC, Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, cuyo principal objetivo es asegurar que en todos los mercados exista competencia, es decir, que todos los agentes que ningún agente de mercado tenga una posición competitiva lo suficientemente relevante para ejercer efectos sobre el precio o distorsionar la demanda o la entrada de agentes, etcétera, etcétera. En todos, menos en los taxis y en alguno más. El taxi más o menos es un 83% del mercado. Datos del Ministerio de Fomento del 3 de enero. Es un 83%. Entonces es un monopolio. ¿Por qué es un monopolio? Porque tienen que acudir a las licencias. ¿Qué ha ocurrido con las licencias? Las licencias llevan paradas durante años, totalmente paradas, y entonces ante el incremento de demanda del taxi, el precio de la licencia vendido en mercado secundario se ha disparado, porque además ha habido mucha gente que ha acumulado licencias de verdad, de taxi, y se ha dedicado a especular con ellas. Y esa es la principal queja de los taxistas. Hablan mucho los taxistas, yo creo que con razón, que les cambiaron las reglas del juego en mitad del partido. La ley ómnibus de Zapatero liberalizó el sector y claro, el taxista se ve con lo que tú acabas de comentar, con el problema de que ellos han tenido que pagar un dineral por adquirir esa licencia, cuando con los VTC pues no ha sucedido lo mismo. Vamos a ver, yo creo que o sea, quiero decir, tienen que poder competir en igualdad de condiciones. Yo creo que no se está discutiendo que haya un monopolio, y no creo que los taxistas, y esta es mi impresión, estén pidiendo que solamente puedan ellos ejercer como taxistas en Madrid, que no pueda haber otras empresas que lo hagan, pero tiene que ser en igualdad de condiciones. Los taxistas lo que piden es que al resto de empresas se les apliquen las mismas condiciones que a ella, es decir, que a ellos, ¿vale? Es decir, que los vehículos de transporte con conductor en Madrid sigan un modelo de negocio que es exactamente igual de hace 20 años. Sin embargo, en mi opinión, una verdadera liberalización lo que implicaría es que a los taxistas se les deje de imponer determinadas condiciones, entre ellas la adquisición de una licencia por 150.000 euros. Daniel, si te parece, muy rápidamente vamos a ver la gráfica que nos muestra el número de licencias por comunidades autónomas. Hemos querido destacar Andalucía, Cataluña y la Comunidad de Madrid, que es donde más taxistas operan en nuestro país. Vamos a verlo. Ahí lo tenemos, Daniel. Eso es, ahí vemos la columna de la izquierda son la licencia de taxis, ¿de acuerdo? Y la de la derecha es la de los VTCs. Como vemos, aquí son 3 regiones que no se cumplen en el 1.30, ¿de acuerdo? Pero hay regiones donde sí que se cumplen y donde incluso se supera el 1.30, digamos, a favor del taxi, donde son prácticamente un monopolio. Pero quizá estas son las regiones donde más dinero facturen los taxistas. Porque es donde más licencias hay, donde más habitantes hay. Vamos a ver, aquí hay que tener una cosa clara, ¿vale? Si entra en los VTC y si los VTC explotan, porque los VTC llevan existiendo décadas, en este país décadas, si entra un modelo de VTC y explota en estas regiones es porque existe una demanda que los taxistas no son capaces de cubrir. De hecho, por ejemplo, en Nueva York, estudios lo que han demostrado es que los VTC no han quitado demanda al taxi. Bueno, mejor dicho, no han quitado toda la demanda al taxi. La explosión de los VTCs en Nueva York viene por toda esa gente que antes usaba el transporte público
y que ahora ha encontrado en los VTC una solución lo suficientemente económica y que cubre sus necesidades de movilidad y por tanto acuden al VTC. Eso es lo que se ha demostrado, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿de acuerdo? Precisamente por eso, porque el taxi tiene el precio regulado. Por definición, no puede poner el precio que quiera. Esa es una de sus principales trabas y es una de sus principales barreras para competir. Una de las muchas, por cierto. Entonces, cuando entran los VTC que no tienen el precio regulado y que además tienen capacidades tecnológicas para ofrecer un servicio claramente mejor y a menor precio, pues la demanda de este tipo de vehículos se incrementa exponencialmente. Lo estamos viendo en Madrid. Daniel Rodríguez Asensio, muchísimas gracias por arrojar algo de luz a este conflicto entre los taxis y los VTCs.